Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Carolina Canitrot. Carolina es abogada, trabaja hoy en la firma Pérez Walde. Por su tono de voz me parece que esto es Mendoza. Especializada en propiedad intelectual, privacidad de datos y software. Así que, ¿cómo estás, Carolina? ¿Bien? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy bien. Soy de Mendoza, así que Sí. me han podido sacar el tono muy fácil. Bueno, Carolina presentó una tesis sobre buenas prácticas, ¿no es cierto?, y protección de software. Y la verdad que nos pareció un tema interesante para explorar con ella algunas dudas bueno, sobre esta temática, con lo cual vamos a comenzar con algunas preguntas, siendo un poco de lo general a lo particular. Entonces, digamos, la primera pregunta que te quiero hacer, Carolina, es ¿qué fue lo que te llevó a explorar este tema, ¿no? A escribir sobre buenas prácticas en protección de software? Bueno, ¿qué es lo que me llevó? En particular, me dedico mucho al asesoramiento de empresas, de startups que están buscando rondas de financiamiento y que necesitan pasar ese due diligence de Ajá, los inversores y que justamente puedan demostrar de cara al inversor de que el principal activo que en definitiva el inversor va a invertir se encuentra bien protegido. Y en la búsqueda y en el asesoramiento de ese punto vi mucho desconocimiento de cara a los fundadores o emprendedores que justamente sí realizaban inversiones de dinero en contratar fabulosos desarrolladores o ingenieros, pero se les olvidaba una gran parte que era, bueno, cómo protegerlo jurídicamente. Quizás desde el punto de vista tecnológico sí lo protegían, pero desde lo jurídico hacían mucho vacío. ajá, Entonces, ok, eso fue uno de los principales motivos que me llevó a querer investigar y también tratar de dar un manual bastante práctico, por eso el título Buenas Prácticas, para que todo aquel que quiera andar por el camino del desarrollo del software pueda servirle como una guía, como para tomar decisiones de una manera informada. Y bueno, y bien, la segunda razón es el interés, el creciente interés de no solo de emprendedores, sino de empresas de jerarquía, grandes corporaciones que justamente han visto como el plusvalor que tiene el software como una industria que está en total crecimiento porque es súper escalable y entonces, ujú, bueno, los costos son mucho más bajos que otro tipo de industria y eso hace que también la demanda crezca. Entonces, en definitiva, esas son las principales razones que me llevaron como para poder escribir y tratar de tener ahí un manual de buenas prácticas. muy bien, te felicito. Y entonces ahora, aquellos que somos así un poquito como neófitos, contanos un poquito qué significa un software, ¿no? Más allá de lo que todos más o menos sabemos distinguir software de hardware, ¿no? Pero, a ver, Total. profundicemos un poquito más en ese concepto. ¿Qué significa? Bien, a ver, sobre todo desde un punto de vista legislativo, cuando hablamos de software, hablamos del código fuente y el código objeto. El código fuente se podría decir, si lo quisiéramos explicar de una forma fácil, es ese código que puede ser entendible por el hombre, que tiene un lenguaje especializado dependiendo el lenguaje que se utilice de programación, pero se puede entender por un humano. Luego, ese código se compila y pasa a ser un código objeto, que ese Ujú. código objeto es una secuencia de ceros y unos que solamente lo puede comprender el ordenador. Eso es lo que viene a proteger la legislación, que es distinto de lo que es el algoritmo, porque muchas veces hay personas que pueden confundir esos conceptos. El algoritmo es como el sustrato eh, o el razonamiento lógico que lleva a que luego, cuando se quiera realizar determinada función, y esa función implique determinado código, bueno, después obtenemos el código fuente y luego el objeto. Pero sería lo concreto el código, en definitiva. Ok, Justamente lo que la normativa protege no sería el algoritmo, sería código fuente y objeto, nada más. ok. Hoy lo que está protegido por ley es repasando, ¿no? Hoy lo que está Ujú. protegido por ley es el código fuente, el código objeto,
No así el más algoritmo. no, Ok. exacto. Ahora, el algoritmo no está protegido por un tema de nuestro legislador es un vago que todavía no legisló o porque es algo insusceptible de ser regulado o legislado el Es algoritmo. insusceptible. La legislación deja por fuera los procedimientos, las ideas, los razonamientos lógicos, porque se entiende que si yo, por ejemplo, quisiera proteger la idea, que sería en este caso, yo quiero hacer una aplicación, que la aplicación sea para un desarrollo de delivery, ¿sí? Por Ujú. poner un ejemplo, ¿sí? Que Sí, hay sí. varias aplicaciones que en definitiva nos resuelven ese tema. Esa idea de delivery no se puede proteger, ¿sí? Ni tampoco el razonamiento lógico que yo utilicé para realizar el código, que en definitiva son estas instrucciones que luego el ordenador realiza o determinada función. Eso no se puede proteger porque justamente se considera que si se diera un monopolio respecto a eso, Claro. sería como un monopolio y se limitaría la creatividad. Entonces, lo único que se puede proteger es el código que está escrito y que, bueno, justamente el que me escuche me va a decir, bueno, pero no, la aplicación que yo he desarrollado no se vale solamente de código, sino que se vale de un diseño que he pagado fortunas porque quede el diseño así, que tengo una marca y que además tengo determinada interfaz y además, bueno, o determinado sonido, porque muchas veces las aplicaciones tienen sonidos particulares, bueno, eso se protege más adelante, en las buenas prácticas también hablo respecto a eso, pero si hablamos de técnicamente lo que es software, sería el código nada más. Ajá, ok. Y en función de esto, ¿no? Que nos estás Ujú. compartiendo, dado que la idea no se puede proteger, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Sino que lo que se puede proteger son los códigos, código fuente y código objeto. ¿Es de ahí donde surge la relevancia y la importancia de proteger esos códigos? La relevancia quizás es desde que lo que es código, lo que es software, está protegido por derechos de autor. Es desde ahí y el derecho de autor que dice, ni bien el desarrollador escriba un código y sea una obra lo suficientemente original, merece tutela de derechos de autor. Ujú. El asunto es que el derecho de autor no presume que si la empresa paga por el desarrollo, ese desarrollo vaya a ser de la empresa, ¿sí? Entonces, es ahí donde radica el principal interés, es cómo hacer que la empresa que abona salarios o contrata una empresa de servicios tercerizados de desarrollo o la forma que fuere de contratar, efectivamente haya una cesión de esos derechos de autor, derechos económicos, para que esa empresa luego pueda sentirse segura y evitar contingencias de que diga, yo no tengo los derechos suficientes, sino quizás tengo una licencia de uso y demás, pero no desde que la idea no se puede proteger. La idea que no se puede proteger un, es como un condicional que hay que tener en cuenta y que una vez que uno quiere desarrollar todo y empezar con buenas diligencias para proteger el activo que está desarrollando, mm, es la primera advertencia, es vamos a poder proteger todo lo que está expresado, ¿sí? Todo lo Bien. que está expresado en un código, en una marca, en un diseño. Pero lo que no se expresa, que sería justamente la idea de hacer un delivery o la idea de llevar personas de punta a punta, sería el caso justamente que se va a poder desarrollar y nosotros somos conscientes de ello, de que tenemos quizás 3 aplicaciones hoy circulando que nos pueden llevar de punta a punta de una ciudad a la otra y que en definitiva cumplen la misma función, pero tienen otros activos, marcas, colores y código distintos. Y eso es lo que se protege. A ver, me resulta súper interesante esta charla contigo, Carolina. A ver, vamos a un ejemplo. Uber, Sí. ¿no? La plataforma Uber, ¿no? Que yo siempre me maravillo cuando agarro la plataforma y veo cómo el autito viene y sé que está en la esquina. Me encanta, no sé por qué, Ujú. pero me encantan. Flasheo mucho con esa plataforma. Digo, eso, ¿no? Que es el autito que lo veo que viene, ¿no? Eso es
protegible? Porque yo está armado con código, ¿no es cierto? ¿Eso es Claro. protegible? A ver, es protegible el código que hace que ese autito se mueva de esa manera. Es protegible el diseño del autito, ¿sí? El diseño del autito se puede proteger por diseño industrial. La marca es protegible. Ahora, la intención de que colocar en una aplicación y que se pueda ver en un mapa cómo recorre un autito hasta llegar hasta tu lugar, eso no. Ah, Y bien, es por ok. eso que Cabify es otra aplicación que hace Mm, exactamente lo mismo. Pero mm, si ponemos un ojo crítico en las aplicaciones, vamos a ver que hay muchas diferencias desde de lo visual, ¿sí? Y eso hace ok. que cada una se pueda diferenciar de, obviamente, quizás después una estrategia de marketing como para diferenciarse una de la otra, pero en definitiva son muy similares en ese sentido. Ok. Lamento discrepar. Para mí debería ser protegible y debería ser exclusivo de Uber, pero bueno, porque Uber fue el que lo armó primero, ¿no? Hubo alguien que lo diseñó, hubo alguien que lo Sí, creó, alguien que lo imaginó, y yo creo que eso debería ser protegible, pero bueno, no quiero entrar en un debate, ¿no? podría también como desde lo visual, desde como una obra audiovisual sin la parte de audio. Sí, 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 podría Totalmente, eventualmente. ¿no? Exacto. Es como, digamos, no sé, yo lo considero como un activo muy importante de esa plataforma, ¿no? Ujú. Ok, entonces, a ver. Justamente hablando de buenas prácticas, ¿no es cierto? Este, ¿Qué significa esto de buenas prácticas para la protección del software? ¿Está protegido esto por derecho de autor? Esto está protegido, por supuesto. Desde que la obra nace, se protege por derechos de autor. Eso es una característica que tiene la legislación en general a nivel mundial. Los países coinciden por diversos tratados, no sé si ponerme puntual, pero desde el acuerdo ATPIC y el acuerdo TODA de Tratado de Derechos de Autor en el marco de la OMPI, de que el software como obra es protegible y se protege desde el nacimiento, ¿sí? Desde que, como cualquier tipo de obra, ¿no? Ujú. Pero bueno, como me adelanté un poco en la pregunta anterior, es como a nosotros nos interesa de que no exista tal protección y ya, porque si no quedaría en cabeza de cada uno el que lo va desarrollando, sino que a la empresa tecnológica le va a interesar que ese software quede dentro de la compañía, ¿sí? Y ese quede dentro se obtiene o se logra a través de un contrato, ¿sí? Eso no es siempre, sobre todo si a quien se contrata es un prestador de servicios, ¿sí? Un externo. La legislación sí trae una excepción, particularmente en Argentina, de que si a quien se contrata es una persona dependiente, que sería bajo la ley de contrato de trabajo, Ujú. para desarrollar código, sí va a ser de la empresa. El asunto es que hay veces que, como estamos hablando, el software no es solamente código. Entonces, hay muchos activos que van a quedar por fuera, o quizás el mismo objeto del contrato laboral excede lo que las partes pudieron entender, o porque estuvo registrado de otra forma y demás. Entonces, siempre lo que es recomendable, tanto como si fuese una relación autónoma, como si fuese una relación de dependencia, establecer en el objeto contractual de que esa persona está contratada para desarrollar código y que ese código eventualmente, ni bien se desarrolle, va a ser cedido en su totalidad en todo lo que es los derechos económicos, y que esos derechos económicos implican que la empresa no solo pueda explotarlo, sino que eventualmente lo pueda modificar y lo pueda dar licencias y demás, porque si no, el código, el derecho de autor no presume de que cuando yo hago una sesión se cede todos los derechos económicos. Tengo que ser muy técnico y muy preciso en lo que se redacte en ese contrato para asegurarle después a la empresa que puede hacer lo que quiere con ese código, en definitiva. Ahora, recordame un minuto, Carolina. La ley de contrato de trabajo de Argentina no prevé Sí, expresamente, no hay un artículo que expresamente dice que digamos, todo lo que invente el empleado es de la empresa. pero, Ok. es el asunto, la ley de contrato de trabajo habla de inventos. Y si nos vamos a la ley de patentes, justamente la ley de patentes dice que
define qué no es invento. Y justamente lo que son obras quedan por fuera relegados de esto. Entonces hay una eh, discusión doctrinaria y jurisprudencial también de si el artículo de, ya no me acuerdo si era el 82 o 83 de la Ley de Contrato de Trabajo, si eventualmente se podría incorporar en ese artículo y se puede hacer extensible, ¿sí? Suponte que lo hacemos extensible. Por una analogía decimos, bueno, en definitiva el legislador lo que quiso fue que igual sea invento y demás, haya una sesión. El tema es, ¿por qué de vuelta refloto el tema de estaría bueno que esté bajo contrato, un contrato, sea de dependencia o no? Es porque justamente la ley de contrato de trabajo dice que si igual se excede en el objeto, eventualmente tiene que ser compensado por ese exceso, ¿sí? Porque quizás se contrató para hacer una cuestión administrativa y hay un caso jurisprudencial donde hay una persona administrativa que es contratada en un banco y esta persona administrativa desarrolla un código. Bueno, ese caso sería un ejemplo. Entonces, no estaba contratado para hacer código. Entonces, por eso, en más, ¿sí? Debería compensarse. Entonces, en definitiva, para evitar ese tipo de situaciones es que en el trabajo justamente recomiendo de que siempre haya código. Siempre haya contrato, perdón. Esto es parte del manual de buenas prácticas, ¿no? Así es, De así es. tus consejos, tanto para emprendedores como para empresas. Me parece muy bien. Entonces, para cerrar esta charla tan interesante, Carolina, este, contanos, dentro de tu pasión por el tema, ¿cómo ves AI y todo esto? ¿Estás también explorando estos temas? Sí, me encanta la inteligencia artificial, la verdad que me parece, bueno, nada, una tecnología que da para, mucho para hablar, hay muchos dilemas, qué es lo que puede suceder, porque muchos programadores hoy están utilizando la asistencia de la IA para el desarrollo del código, ¿sí? Y eso genera muchas incertidumbres de quién es el titular de ese código, si hay derechos de autor respecto al output que genera, porque los prompts eventualmente que genere el desarrollador para poder dar como resultado una línea de código, pueden tener la suficiente creatividad y yo soy del Mm. lado que opina que sí, y que eventualmente eso sí se considere con derechos de autor lo que el prompt que genera el desarrollador. El asunto es que luego el output es generado por la IA, entonces, bueno, ahí viene todo el dilema, ¿existen o no existen derechos de autor? También hay que tener mucha precaución cuando se hace uso de la IA, como así también de librerías de código, por el tema de las licencias que tienen. No es lo mismo ver si eventualmente esos prompts y esos outputs después empiezan a retroalimentar la IA y si la estrategia comercial de la compañía que está pagando por este desarrollo es mantenerlo confidencial al código, porque muchas empresas lo que hacen es divulgar las funciones, ponen la aplicación en uso, pero nadie accede en general, en muchas, la estrategia es no mostrar el código. Entonces, en ese caso, si estoy retroalimentando la inteligencia artificial con ciertas líneas, bueno, hay que saberlo, ¿no? Entonces, hago mucha referencia en las buenas prácticas de estas diligencias, de eventualmente determinar qué licencias estaríamos de acuerdo en utilizar o qué herramientas de IA se podrían utilizar para el desarrollo de ciertas líneas de código que en definitiva quizás no le interese tanto a la compañía proteger, pero otras líneas que serían el core del negocio, sí asegurarse desde cero que es desarrollado por un programador y que no ha utilizado ni librerías, ni IA, ni nada por el estilo. Hemos conversado con Carolina Canitrot, hemos tenido una interesantísima charla sobre buenas prácticas y protección de software. Carolina, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido muy interesante hablar con vos sobre estos temas y bueno, espero que este sea el primero de muchos encuentros contigo. Esperemos que sí sea. Bueno, muchas gracias, Augusto, por la invitación, así que ha sido todo un honor. Y bueno, ojalá que estemos en contacto pronto.